Me escuchan de aquí? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, voy a empezar por decirles que, que lo que suelo decir habitualmente. Espero que estén cómodos realmente porque los psiquiatras trabajamos fundamentalmente escuchando y una vez que nos dan la oportunidad de hablar, hablamos y no paramos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta invitación, supongo yo? ¿Por qué esta invitación? Yo entiendo que se ha empezado a discutir en muchos países del mundo el tema de si legalizar o no legalizar el uso de la marihuana respecto de usos medicinales, temas controvertidos respecto de esto, ¿no? Y a la luz de estos movimientos que van surgiendo en distintos países, entiendo que eso hace que este sea un tema de interés y de preocupación al respecto. Eh, Esto no lo vamos a usar. Eh, bueno, voy a plantearles algunas preguntas y mi intención es poder intercambiar con ustedes. No sé si, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo murió el hijo del expresidente Carlos Menem, Carlos Menem Jr., Carlitos Menem? ¿Cómo murió? ¿Fue a causa de un atentado o fue por negligencia? No sé, levanten la mano. ¿Quiénes piensan que fue un atentado? Bueno, unos cuantos. ¿Quiénes piensan que fue negligencia? Unos cuantos y algunos se abstuvieron. ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad? Eh, ¿Yabrán está vivo? ¿Se suicidó realmente? ¿O está viviendo en una playa del Caribe muy cómodamente? ¿Quién piensa que Yabrán está vivo y que el cadáver de esa persona con un escopetazo en la cara no era Yabrán? Hay unas pocas personas que piensan, bueno, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad? El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ¿tiene alguna relación con el tema del tráfico de efedrina y con la triple muerte de General Rodríguez, de personas vinculadas con el tráfico de efedrina? ¿Quiénes piensan que esto es así? Unos cuantos. ¿Y quiénes piensan que esto no es así? Ahí hay una persona, dos personas, bueno, hay otras personas que piensan que no es así, otras se abstuvieron. Eh, eh, ¿Quién piensa que el fiscal Alberto Nisman se suicidó? Algunas personas piensan que el fiscal Nisman se suicidó. ¿Y quién piensa que lo mataron al fiscal Alberto Nisman? Y otras personas piensan que al fiscal Alberto Nisman lo mataron. ¿Quién piensa que la vallaspirina C es útil para el resfrío común? Que hace que se cure más rápido, porque es vallaspirina más vitamina C. Ahí hay una persona que piensa. Pero tengan en cuenta que hay de limón y de naranja, de dos sabores distintos, por favor. ¿Quiénes piensan que no sirve para nada respecto del resfrío? Algunas pocas, fíjense que hay muchas abstenciones. Eh, esto se llama ganando amigos, ¿no? Si es de Bayer es bueno, ¿no? Bueno, yo les voy a plantear esto, ¿no? No existe ninguna evidencia sólida respecto a la posibilidad de que la vitamina C ayude a que se recupere una persona más rápidamente del resfrío, pero de todos modos sigue habiendo una creencia respecto a esto, una creencia respecto a esta situación. Es decir, ¿qué es lo que sucede respecto a las noticias? A los conocimientos, a los que sabemos, en relación a que hay personas que creen una determinada cuestión y otras personas que creen otra cuestión totalmente opuesta. ¿Quién piensa que la marihuana produce un placer inocuo, inofensivo, que no pasa nada, que no hay ningún problema respecto de la marihuana? ¿Nadie piensa esto? ¿Quién piensa que la marihuana hace daño? Muchos piensan que hace daño y algunos se abstuvieron. Es decir, bueno, ¿por qué les estoy planteando estas preguntas? Porque Miguel Wiñaski hace 10 años planteó la hipótesis de la noticia deseada. O sea, ¿qué plantea Wiñaski en esta hipótesis? Que no son los medios de comunicación, los comunicadores, los informadores, a veces los médicos informamos a nuestra comunidad o a nuestros pacientes en la consulta médica respecto a determinadas cuestiones, quienes generamos una noticia, sino que muchas veces son porciones de la población que
desean creer en algo y creen en eso, definitivamente. Fíjense, yo les preguntaba, ¿Carlitos Menem murió por un atentado o fue negligencia de parte de él? Y había opiniones divididas respecto de esto, y personas que se abstenían. Les preguntaba respecto de Yabrán y pasaba algo parecido, aunque algunas personas se reían. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿tiene título de abogada? ¿Quiénes piensan que tiene título de abogada y quiénes piensan que no? ¿Vos qué pensás, que tiene título de abogada? ¿Alguien piensa que no tiene título de abogada? Algunos piensan que no. Bueno, tiene título de abogada. Tiene título de abogada. Podemos discutir en otro momento si es una abogada exitosa que ha ganado mucho dinero con su profesión, pero eso va tiene que ver con otros temas. Bueno, la noticia deseada, es decir, bueno, ¿cómo hay personas que realmente desean tener la noticia de que la marihuana es una sustancia inocua que produce elementos placenteros y que no produce absolutamente ningún daño al respecto? Y bueno, me voy a proponer discutir e intercambiar con ustedes sobre este tema en el transcurso de cuánto tiempo tenemos. A la miércoles. Bueno, estén cómodos, ¿eh? Yo calculo, dicen hora y media, calculen 2 horas y cuarto más o menos. Bueno, el problema del conocimiento, les planteo el problema del conocimiento en relación a esto que les empezaba a comentar. Gracias por el agua. El problema del no, pero está el vaso. Siempre hay que mirar la mitad del vaso lleno, pero tiene que tener agua para que pueda ver la mitad del vaso lleno. El problema del conocimiento, en relación a esto, es decir, las creencias que nosotros tenemos, es decir, bueno, esto lo dijo el decano de la Facultad de Medicina de la Escuela de Medicina de Harvard en el año 1956. Dijo, la mitad de las cosas que le enseñamos a los alumnos no serán correctas dentro de algunos años. Pero no solamente dijo eso, sino que dijo, y lamentablemente no sabemos a qué mitad nos referimos. Es decir, hay algo respecto del conocimiento que va variando en el transcurso del tiempo. Esto pasó en el año 1956. Estos son un pequeño resumen de una publicación del año 95, ¿no? Respecto a qué es estar actualizado, ¿no? En relación a la profesión médica. Que ustedes deben tener distintas profesiones y también tienen que pensar en estar actualizados respecto a su profesión o su oficio, lo que fuera, ¿no? Es decir, bueno, podríamos definir simplemente que estar actualizado es tener un conocimiento sobre la información más relevante sobre nuestra práctica cotidiana, ¿no? Entonces, los autores de este trabajo en relación a medicina plantearon lo siguiente, en el año 95, hace 20 años, ¿no? Que en ese momento había 14.000 revistas en Medline, que es una de las principales bases de datos de publicaciones médicas, y alrededor de unas 28.000 revistas en total. Entonces, estos autores calcularon el número necesario de artículos que debe leer un profesional para estar actualizado. Y calcularon que eran 19 artículos por día los 365 días del año. Bueno, digamos que se me pararon los pocos pelos que tengo, ¿no? Cuando leí esto se me desfiguró la cara. Obviamente esto es absolutamente imposible. Entonces, digamos, los profesionales de la salud tenemos que entrenarnos en cómo hacer evolucionar desde las creencias a la búsqueda de evidencias, ¿no? Cómo ir generando ese proceso para tratar de obtener la mejor información disponible en la actualidad, pero no parecer una especie de mono frente a una computadora, sino que pudiendo hacer una lectura crítica de lo que encontramos en Internet. En Internet vamos a encontrar la mejor información disponible en la actualidad, pero mezclada con falsedades, con medias verdades y con mentiras. ¿Yabrán está vivo? Mitos sobre la marihuana. Bueno, hay muchos mitos, creencias. Yo decía, ¿cómo evolucionar de las creencias a las evidencias? El punto 1, es un derivado natural sin la toxicidad del tabaco. ¿Quién piensa que esto es así? Hay una persona que, 2, 3, unas cuantas personas piensan así. Es un derivado sin la toxicidad del tabaco. Miren, yo puedo estar de acuerdo con quienes levantaron la mano y con quienes no también. Es decir, ¿qué es lo que sucede con la marihuana inhalada, fumada, ¿no? Digamos, produce una irritación de la vía aérea respiratoria, digamos, aumenta la posibilidad de tener bronquitis y otras enfermedades broncopulmonares, predisposición a neumonía, etcétera. Todo depende de la cantidad de porros que una persona fume, ¿no? Es decir, la frecuencia con que fume marihuana.
pero no existe evidencia sólida respecto a la posibilidad de cáncer de pulmón, ¿no? Es decir, algunos estudios preliminares planteaban esto, pero esto no es así. O sea, el tabaco es más dañino para los pulmones que la marihuana. Punto 2, la marihuana no produce síndrome de abstinencia. ¿Qué opinan de esto? Que sí. Ahí se levanta una mano, otras no se levantan. ¿No? ¿Que sí? ¿Qué levanta? ¿Por no o por sí? Bueno, sí, produce síndrome de abstinencia en personas que han llegado a ser adictas a la marihuana. En las personas que han llegado a ser adictas a la marihuana. ¿Qué significa esto de adicción, digamos? La necesidad de consumo diario de esta sustancia y al no tener esa sustancia empezar a tener síntomas de abstinencia. ¿Cuáles suelen ser? Irritabilidad, la necesidad de la búsqueda de esa sustancia, trastornos del sueño, nerviosismo, inquietud. O sea, produce un síndrome de abstinencia en las personas que han llegado a ser dependientes de la marihuana. La marihuana aumenta la creatividad y potencia la capacidad de percepción. ¿Quiénes piensan que esto es correcto? Hay varias personas que piensan que esto es correcto. Bueno, yo con todo respeto no estoy de acuerdo con esto. Es decir, lo que produce la marihuana es una distorsión de las percepciones. O sea, los colores se perciben de una manera distinta, el tiempo parece transcurrir más lento, es decir, la música se percibe de una manera distinta. Yo tenía un paciente arquitecto que pensaba esto, decía, a mí la marihuana me estimula la creatividad, pero terminaba ubicando las ventanas en los lugares donde no quería el cliente. Eran lugares no muy adecuados donde ubicaba las ventanas de las casas que construía. La marihuana, el punto 4, produce síntomas psicóticos solo en personas predispuestas. ¿Qué quiere decir síntomas psicóticos? Delirios y alucinaciones. ¿Qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo? Acá también hay un tema para debatir al respecto. Es decir, yo estoy de acuerdo con los poquitos que levantaron la mano. Digamos, el fumar marihuana puede disparar síntomas psicóticos en personas que tienen una predisposición a ello. Digamos, puede adelantar la aparición de síntomas de la esquizofrenia. Pero también en dosis altas puede producir paranoia. O sea, fumar muchos porros puede producir paranoia. O sea, ¿qué quiero decir? A mí me parece que están filmando acá. Yo no quiero preocuparlos, pero me parece que hay gente de la DEA que están interviniendo todos los teléfonos celulares nuestros y nos tienen perfectamente ubicados a todos. No sé si me explico de lo que estoy hablando. Bueno, apaguen sus celulares, por favor. La marihuana puede detener el avance del SIDA. ¿Esto es correcto? ¿Qué les parece? No es correcto. Esto es información que ustedes van a encontrar en Internet. No es correcto, no es correcto, definitivamente. La historia del SIDA cambió claramente a partir del año 1996 con la triterapia, con estas combinaciones de medicamentos antirretrovirales, y el SIDA pasó de ser una enfermedad claramente mortal a ser una enfermedad crónica controlable. Sí es real que se ha utilizado la marihuana para aumentar el apetito en personas con anorexia y síndrome de emaciación por SIDA, este adelgazamiento severo, ¿no? Pero, insisto, gracias a los nuevos tratamientos antirretrovirales esto ya no es necesario. Fíjense esto, disminuye el avance del Alzheimer, la marihuana. ¿Qué piensan que esto es correcto? ¿No? No. Hay otras personas que pensaron que sí. No, bueno, esto no es correcto. Tampoco es correcto que mate neuronas. Esto no se ha hablado de que la marihuana producía demencia, ¿no? Eso no produce demencia, pero tampoco disminuye el avance del Alzheimer. No hay ninguna prueba respecto de esto, no hay ninguna evidencia sólida respecto de esto. Es un poderoso afrodisíaco, la marihuana. Ahí hay una señorita que dice que sí. Señorita, un señor que se ríe. Dice, bueno, yo lo que diría respecto de esto es que sí, la marihuana produce un cierto estado de tranquilidad y de relajación en algunas personas. También el efecto que producen en distintas personas es variable. Lo hemos conversado con la doctora Graciela Fernández Alonso, este punto. Pero puede producir un cierto estado de relajación. Entonces, si uno está conociendo una señorita o un señor por primera vez y se relaja fumando marihuana, y bueno, puede ser que resulte la cuestión mejor
que sin fumar marihuana, pero no hay ninguna evidencia sólida que indique que es un afrodisíaco. Tiene propiedades neuroprotectoras. Se ha planteado que debería ser usado con fines médicos en las personas que han sufrido traumatismos de cráneo. No existe ninguna evidencia al respecto. Es útil para el tratamiento de la depresión, la ansiedad y los trastornos por estrés postraumáticos. Es decir, bueno, hay una persona que dice que sí. Es decir, bueno, acá vamos a hablar de algunos temas y vamos intercambiando, es decir, cómo se generan ciertos círculos viciosos, es decir, cómo hay personas que por estar deprimidas pueden recurrir a la marihuana porque les puede producir un cierto alivio, así como pueden recurrir al alcohol porque les puede bajar el nivel de angustia. O cómo les puede bajar el nivel de ansiedad. Y una persona con un trastorno por estrés postraumático, un soldado que vuelve de la guerra y que tiene pensamientos intrusivos, vuelve a ver esas escenas terribles de personas destrozadas por los aires, compañeros muertos, etcétera, que tiene pesadillas permanentes, bueno, le damos marihuana, lo dejamos medio pelotudo y no molesta, ¿no? O sea, lo mandamos a ir al primero y después cuando vuelve le damos marihuana, trastorno por estrés postraumático. Bueno, no existe evidencia respecto de que sea útil para esto, pero sí no puedo dejar de plantear que, el principal principio activo, que ustedes seguramente lo conocen, es el tetrahidrocannabinol de la marihuana, pero existen casi 100 cannabinoides dentro de la planta de la marihuana, ¿no? Casi 100 cannabinoides. Y bueno, gracias a la marihuana, digamos, científicos han descubierto que existe un sistema endocannabinoide, es decir, que nuestro cerebro en determinadas regiones produce cannabinoides endógenos propios, producidos por nuestra propia sustancia psicoactiva, pero la produce en zonas muy específicas del cerebro que están relacionadas con la memoria, con la atención, con el placer, con la coordinación motora. Ahora, nuestro cerebro está interconectado permanentemente y regulándose permanentemente. Si nosotros le metemos cannabinoides, tetrahidrocannabinol, fumado de la marihuana, o a través de alimentos que contienen marihuana, es decir, estamos inundando todo nuestro cerebro de cannabinoides. Pero bueno, gracias a la marihuana se descubrió este sistema endocannabinoide y se están realizando investigaciones respecto a posibles derivados de la marihuana o cannabinoides desarrollados sintéticamente que quizás en 10 o 20 años puedan ser útiles para el tratamiento de la ansiedad y la depresión y los trastornos psicóticos también. Digamos, un área de investigación que está absolutamente en pañales, absolutamente en pañales. Es más, hasta con los pañales pillados, diría yo. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden determinar cómo nos vamos a relacionar con la marihuana? Es decir, bueno, y son múltiples factores, es decir, lo que va a suceder en la familia, en el ámbito escolar, respecto a la publicidad, a las normas de convivencia, normas sociales, ¿no? A la existencia o no existencia de campañas de prevención respecto del abuso de la marihuana u otras sustancias, la legislación vigente en cada país y en cada entorno, respecto a factores psicológicos, esto que planteaban, decir, bueno, cómo personas deprimidas pueden buscar la marihuana para obtener un alivio en lugar de hacer una consulta psicológica, factores sociales, bueno, si no fumamos marihuana, si estamos en un grupo de pertenencia determinado y se va pasando el porro y no le damos una seca, quedamos afuera de ese grupo. Entonces, bueno, ¿cómo factores de presión social puedan influir para que tengamos que fumar marihuana? Esto hasta podríamos pensar que está impregnado en nuestros genes, es decir, el tema de la necesidad de la pertenencia a la manada. Habitualmente hablamos de esto cuando hablamos de los adolescentes, pero si pensamos en el hombre de las cavernas, el hombre de las cavernas cazaba en manadas, porque estando en grupo podían llegar a intimidar a un potencial depredador, pero estando aislado de la manada era mucho más difícil que esa persona pudiera obtener alimento y era una presa fácil estando solo. Es decir, bueno, la necesidad de pertenencia a la manada, puede tener que ver con factores sociales, pero hasta puede estar impregnado en nuestra genética. Acá me faltaría involucrar factores genéticos también. A veces, vieron que es un término muy utilizado habitualmente por los organismos de seguridad, el término estupefacientes.
Es decir, a veces hay imágenes digamos, que definen más una palabra. Yo no soy un experto en la etimología de las palabras, pero vi este y me dice, y estupefaciente la verdad que parece, digamos, que es como facedor de estúpido sería una cosa. Bueno, digamos, está contento, ¿no? Pero tiene un poco cara de, ¿no? De estuporoso, digamos, ¿no? Los ojitos chiquititos. Bueno, esperemos que este muchacho no se suba a manejar un auto, porque existe clara evidencia respecto a que, digamos, produce una disminución de la posibilidad de respuesta a los reflejos y de la coordinación motora. Marihuana y embarazo, bueno, es decir, el gran tema, digamos, respecto de la marihuana que quiero dejar como concepto esencial es el tema de nuestros hijos adolescentes, de nuestros jóvenes. Nuestro cerebro se forma digamos, desde que estamos en nuestro útero hasta aproximadamente los 21 años. Y si le estamos dando a ese cerebro información cannabinoides exógenos, estamos alterando interconexiones neuronales que pueden traer consecuencias futuras, ya desde el embarazo. Por supuesto que recomendación a las mujeres también es que tampoco beban cuando están embarazadas y menos cuando conduzcan, ¿no? Quiero hacer algunos comentarios respecto de este artículo, que es una revisión de una prestigiosa revista médica en relación a los efectos adversos de la marihuana. Con toda la intención de tratar de no aburrirlos. Es decir, bueno, ¿qué es lo que sucede con el uso a corto plazo? Digamos, la persona fuma marihuana o consume marihuana en forma oral. Ustedes saben que también se puede consumir con alimentos. Y el alimento pues, produce un deterioro en la memoria, un deterioro de la coordinación motora, un juicio alterado y en dosis altas, lo que le decía antes, paranoia y psicosis, ¿no? Pero en dosis muy altas. Esto. Es decir, bueno, ¿qué es lo que genera esto? En el corto plazo, bueno, disminución de la capacidad de aprender nueva información, obviamente. Un chico que antes de ingresar al colegio fuma marihuana, difícilmente se pueda concentrar en lo que el profesor está tratando de explicarle, difícilmente podrá, digamos, desarrollar sus capacidades intelectuales durante la etapa escolar si acaba de fumar marihuana. ¿Cuáles son los usos, los riesgos, perdón, a largo plazo o con el uso intensivo de marihuana, el uso diario de marihuana? Bueno, la adicción, esto que les planteaba antes, ¿no? El decir, la persona que necesita consumir marihuana todos los días, dependencia de la marihuana. Lo que tiene asterisco tiene que ver con lo que yo les planteaba antes, con los adolescentes, con los jóvenes, hablando de chicos de 12 a 21 años, ¿no? Digo 12 porque suele ser, digamos, una edad, a veces chicos se inician antes en el consumo de marihuana, pero lo más frecuente es entre los 2 y los 17 haber probado marihuana por primera vez. Desarrollo cerebral alterado, insisto, en el uso intensivo esto. Vuelvo nuevamente, el cerebro se desarrolla, nuestro cerebro se desarrolla desde el intraútero hasta aproximadamente los 21 años. Existe evidencia sólida respecto a que esto obviamente va a producir un desarrollo educativo deficiente. Deterioro cognitivo, es decir, hay evidencia también respecto a que el uso intensivo de marihuanas en adolescentes produce una disminución del coeficiente intelectual en edad adulta. Disminución de la satisfacción y logros en la vida. Bronquitis crónica, esto que le planteaba antes, esto a cualquier edad por el consumo intensivo, ¿no? Y aumento del riesgo de psicosis crónica, esto que le planteaba antes, en personas predispuestas o en altas dosis. Ahora, es decir, yo no les estoy planteando verdades absolutas, sino que, digamos, esto yo les planteaba antes, decir, bueno, el problema del conocimiento, decir, bueno, cómo es una cuestión que se produce, digamos, desarrollo constante y modificaciones constantes. Es decir, bueno, ¿qué es lo que puedo plantear al día de hoy? Es decir, respecto a efectos adversos de la marihuana. Evidencia alta estos puntos: adicción, disminución de los logros en la vida, accidentes de tránsito, bronquitis crónica. ¿Sí? Evidencia alta respecto de esto, existe evidencia alta respecto de estos puntos.
Evidencia media. Evidencia media no quiere decir que esto no va a suceder, que no hay evidencia tan sólida respecto de esto, de esta posibilidad. Progresión al uso de otras drogas. Es decir, existe cierta evidencia que indica que, pero no es alta esa evidencia. Cierta evidencia que es una evidencia media. La aparición de esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y desarrollo cerebral anormal. Y existe evidencia baja respecto de la posibilidad de producir cáncer de pulmón. Son necesarios más estudios para poder tener más claros todos estos panoramas, pero respecto de algunos no queda ninguna duda al momento. También existe evidencia respecto de que personas que consumen diariamente o en dosis altas y en forma intensiva marihuana empiezan a tener problemas laborales, la mayor necesidad de apoyo social externo, ¿no? Inclusive también datos respecto a problemas relacionados con la criminalidad. ¿Qué es lo que sucede respecto de la marihuana y el uso de drogas y las conductas sexuales de riesgo? Hubo variaciones respecto de lo que sucedió en la epidemia del VIH-Sida. Fíjense lo que pasó con los hombres que tienen sexo con hombre, ¿no? Cómo fue bajando progresivamente. Esto tiene que ver con campañas de prevención y con el hecho de que se hayan concientizado los hombres que tienen sexo con hombres respecto del uso de la necesidad del uso de preservativos. ¿Qué pasa con los usuarios de drogas intravenosas? Fíjese cómo fue aumentando en determinado momento y luego empezó a bajar, también por campañas de prevención que se empezaron a implementar al respecto. Hombres que tienen sexo con hombres y que se inyectan drogas, esto se mantuvo estable, no hubo una modificación. Y fíjense lo que pasó con el contacto heterosexual. Fue avanzando en el transcurso del tiempo y en la actualidad la posibilidad de tener HIV-Sida, la principal vía es la heterosexual, claramente. Ahora, yo les diría que podemos aseverar que una persona bajo el efecto de sustancias psicoactivas, llámese marihuana, alcohol, cocaína, etcétera, es decir, es muy probable que no tenga conductas sexuales responsables, que pueda pensar, bueno, no, tengo que usar preservativo siempre, desde el comienzo hasta el final de la relación sexual. Esta chica probablemente ni siquiera recuerde exactamente lo que pasó en la noche anterior. Estas cosas pasan. La percepción del riesgo. ¿Qué pasa con la percepción del riesgo en relación a la marihuana? Yo les decía, hay muchos factores que tienen que ver con que percibamos un riesgo o no en relación a esta sustancia. Muchos factores de los que les planteaba antes. Este negocio, Olivos Grow Shop, está a 30 metros de mi consultorio, en Avenida Maipú, en 1300, y está a 2 cuadras de la sede de Diagnóstico Maipú en Vicente López, digamos. Acá venden parafernalia, todas vinculadas con la marihuana, etcétera. Es decir, en la medida en que empezamos a ver estas cosas y ya lo tomamos como parte de nuestra vida cotidiana, es decir, empieza a aparecer como un sentido de naturalidad. Es decir, bueno, no pasa nada, está todo bien. Es decir, no estoy emitiendo un juicio de valor, sino que estoy planteando decir, bueno, cómo hay muchos elementos que pueden bombardearnos para pensar, decir, bueno, no pasa nada con esto. No pasa nada con esto. Y bueno, ¿qué fue pasando en el transcurso de la historia en relación a la percepción del riesgo? Aquí en Violeta, no sé si... No, Violeta no, esto es un Bordeaux, perdón que no se ve medio distinto acá esto, me parece. En este Bordeaux se ve qué pasaba respecto a la percepción de riesgo. En los años 70 la percepción del riesgo era bajo. Después, ahí por los 90 empezó a aumentar y después empezó a decaer la percepción de riesgo. Y bueno, por supuesto que el consumo de marihuana es inversamente proporcional a la percepción del riesgo. Fíjense, en los años 70 se consideraba que no pasaba nada con fumar marihuana, entonces digamos, en el pasado año muchas personas habían fumado marihuana. Y bueno, esto fue siguiendo la percepción. Frente a menor percepción de riesgo, mayor consumo de marihuana. Es decir, ¿cómo plantear estos temas, discutirlos, pensarlos, decir cuáles son los riesgos, ¿no? Y cómo replicar esta información, conversarla,
etcétera, y preguntarles a nuestros médicos respecto de esto. También pasó algo respecto a la potencia del tetrahidrocarabinol, el principal componente, digamos, narcótico que tiene la marihuana, ¿no? El que tiene estos efectos sobre la psiquis. Es decir, se fueron perfeccionando, digamos, los agrónomos, los cultivadores de marihuana, y en la actualidad se han llegado a ver, acá figura casi llega al 14%, pero hasta un 20% de contenido tetrahidrocarabinol. Es decir, la marihuana que fumaban, digamos, en la década del 70, 60, digamos, no es la misma que se fuma ahora. El contenido de tetrahidrocarabinol es mucho más alto, es mucho más potente la marihuana que se encuentra ahora. Bueno, me plantearon que converse sobre este tema, es decir, ¿cuáles son las condiciones clínicas que pueden ser aliviadas por la marihuana u otros cannabinoides? Sí. Bueno, la Administración Federal de Drogas y Medicamentos definitivamente en Estados Unidos no aprobó el uso de la marihuana medicinal, el uso de la planta. No la aprobó, no la aprobó. ¿Por qué no la aprobó? Porque la marihuana, yo les decía, tiene hasta 100 cannabinoides distintos. Es muy difícil saber qué planta, qué cannabinoides tiene, aunque se habla de plantas enriquecidas con un cannabinoide que se llama cannabinol, que no es el tetrahidro, sino cannabinol, que es el que tiene menos efectos narcóticos, menos efectos psicoactivos, y que suele utilizarse en 20 estados de Estados Unidos, o sea, 20 de 50 estados en Estados Unidos han aprobado la marihuana para el uso medicinal. Y en 2 estados de los Estados Unidos se ha aprobado el uso recreacional de la marihuana. También en otros países, Portugal fue uno de los precursores, sabemos el tema de Uruguay, vamos a ver cómo les va a los uruguayos respecto de esto. Bueno, sería bueno observar qué es lo que va sucediendo con estos elementos para ver qué posición puede tomar nuestra sociedad argentina en relación a la legalización y normatización de la marihuana de uso medicinal. Pero sí la Administración Federal de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó estos 2 primeros nombres comerciales de cannabinoides que tienen distintas concentraciones. Pero ¿por qué las aprobó? Porque se sabe específicamente en ensayos clínicos controlados de gran magnitud, es decir, qué efectos produce beneficiosos y cuáles son los efectos adversos potenciales. Y este último, digamos, sí está aprobado en el Reino Unido y en otros países de Europa, y en este momento está en fase 3 de investigación en Estados Unidos para el uso del tratamiento del dolor. Ahora, sin embargo, yo les hablaba de la aprobación de la marihuana medicinal en 20 estados de los Estados Unidos. Esta fue una de las primeras indicaciones, el de las náuseas y los vómitos, es decir, en personas con cáncer bajo quimioterapia. El glaucoma, también esto es otra propiedad que tienen los cannabinoides que contiene la marihuana, es decir, disminuye la presión intraocular. Ahora, el problema es que la marihuana fumada es de corta duración, digamos, el efecto que tiene sobre la disminución de la presión intraocular. Y además existen otros tratamientos mucho más seguros y beneficiosos, ¿no?, respecto del tratamiento de glaucoma. Pero hay personas que están usando en distintos lugares del mundo la marihuana fumada como marihuana medicinal o no medicinal, comprada en el mercado ilegal en los países donde no está legalizada, para el tratamiento del glaucoma. La anorexia asociada al SIDA, esto que les planteaba antes, es decir, la disminución del apetito esta bestial que producía un síndrome de emanciación, que ya lo dejamos de ver desde el año 96 gracias a lo que yo le planteaba antes, la combinación de medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, hay personas con SIDA que siguen insistiendo en que la marihuana les produce un efecto beneficioso. Fíjese que yo les decía que hay, digamos, páginas web que ustedes pueden ver, dice la marihuana cura el SIDA, ¿no? Respecto del tratamiento del dolor crónico, también el dolor neuropático, el dolor que se vincula a la artritis reumatoidea,
Es decir, también se está utilizando en distintos lugares del mundo la marihuana fumada y también estos medicamentos que han sido aprobados en distintos lugares del mundo para el tratamiento del dolor crónico. Y se siguen realizando investigaciones en medicamentos. Esclerosis múltiple, esta enfermedad autoinmune tan cruel, también para el tratamiento de la espasticidad que produce la esclerosis múltiple, los dolores neuropáticos, los trastornos del sueño, también se está utilizando la marihuana fumada en distintos lugares del mundo. Y estos derivados sintéticos, digamos, controlados con las buenas prácticas clínicas de la industria farmacéutica. En enfermedades inflamatorias del aparato digestivo, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, también se está utilizando la marihuana y se siguen realizando investigaciones al respecto. En el tratamiento de la epilepsia existen varios reportes respecto del uso de la marihuana con altos contenidos de cannabinol, perdón, en la epilepsia refractaria en niños. Es decir, habitualmente los padres lo que hacen al respecto es utilizar la resina de la marihuana, no les dan marihuana para fumar a los niños, sino que la resina la mezclan con alimentos y hay evidencia al respecto, se siguen avanzando en investigaciones en relación a esto. De una forma poco convencional, a través de páginas de Facebook, muchas veces se realizan estas investigaciones de padres que están dándole, porque digamos, no respondan a ningún fármaco a la epilepsia a sus hijos, y bueno, van reportando los efectos adversos o los efectos beneficiosos de la marihuana en sus hijos. Y hay toda una serie de investigaciones en curso en relación a esto, inclusive apoyados por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, dependiente del Instituto de Salud de Estados Unidos, ¿no? Digamos, este mismo instituto está aportando dinero para que se realicen investigaciones en relación a estudios controlados, ¿no? Digamos, no esta cuestión de decir tan poco científica, para decirlo de alguna forma. En relación a enfermedades autoinmunes, se están investigando derivados de la marihuana, enfermedades inflamatorias, en relación al dolor. Estos números corresponden a la cantidad de estudios que están en curso a mayo de este año. Respecto a trastornos psiquiátricos, yo les decía, se abre un espectro a la posibilidad de que determinados derivados de la marihuana puedan ser útiles para el tratamiento de la psicosis, la depresión o los trastornos de ansiedad. Respecto a las convulsiones y respecto a la abstinencia y la dependencia de la marihuana. Fíjense, bueno, ese Instituto Nacional de Abuso de Drogas, bueno, es en donde más dinero están aportando, 14 estudios en curso en este momento, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir que hay de cierto sobre estos nuevos estudios acerca de la marihuana? Bueno, que hay limitaciones en la evidencia y que hay lagunas en el conocimiento aún. Es decir, ¿cuál es el beneficio y cuál es el daño potencial? Es decir, al respecto, hay lagunas todavía en el conocimiento y limitaciones en la evidencia, insisto nuevamente. Se necesitan más ensayos clínicos controlados, aleatorizados, de mayor número, tamaño y más prolongados en el tiempo para poder tener evidencia más sólida. Bueno, cumplí con lo pedido, Juan Pablo. Para estar alerta, es para estar alerta que el Papa Francisco haya dicho esto de que ojalá que estemos a tiempo para evitar la mexicanización de la Argentina. Después se tuvo que disculpar y poder aclarar este término que usó, decía, bueno, ponderando todo lo que México está tratando de hacer respecto de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Es decir, un informe que se dio a conocer este año del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, planteó como indicios indirectos del aumento del narcotráfico y del consumo de drogas en nuestro país, digamos, y el título de este diario, yo diría, no es tan correcto. Quizás lo que podríamos plantear es que creció un 50% la percepción de la venta de drogas en poblaciones urbanas de nuestro país. No la venta, sino la percepción. O sea, vienen haciendo sistemáticamente una encuesta en más de 28.000 personas respecto a distintos aspectos en relación a
al abuso y uso de sustancias y a la percepción de la venta de drogas. Y bueno, se han observado, es decir, en promedio un 50% de la percepción del aumento de venta de drogas. Personas que antes, determinadas poblaciones que plantearon un 30%, ¿no? Decían, sí, yo sé que acá se vende drogas. Ahora el 45% dice, yo sé que acá se vende drogas. Y en zonas más vulnerables prácticamente se duplicó esto, ¿no? Como en villas de emergencia se duplicó directamente. Llega a la casi totalidad de las personas de la villa, el 84% que dicen, bueno, yo sé que acá se vende drogas, y hasta podrían señalar con un dedo quienes las venden. Noticia del 29 de julio, bastante reciente. Preocupa a los fiscales el constante aumento de la actividad del narcotráfico. Están preocupados los fiscales. Ojalá que se empiecen a ocupar también, a de preocuparse, ¿no? Bueno, pero tenemos la tranquilidad de que desde la Presidencia de la Nación, la CERONAL, los organismos de control se están preocupando por estos temas y aparentemente se están haciendo inversiones importantísimas en relación a perros exquisitamente entrenados en el olfato para detectar sustancias psicoactivas. Podemos estar muy tranquilos respecto de que se está haciendo mucho al respecto, mucho realmente. Esto es una tranquilidad. Bueno, abuso y dependencia. Yo le decía, para mí es el tema fundamental. Es decir, además de poder plantear, decir, bueno, todo esto que está, digamos, en el conocimiento que avanza y que quedan lagunas y falta de evidencia, decir, bueno, ¿están nuestros hijos en riesgo? ¿Usted qué piensa? ¿Están nuestros hijos en riesgo pensando en hijos adolescentes? Y acá están diciendo que sí, algunos dicen que... Acá el señor dice que no, que sí. El joven dicen que sí. Bueno. Sí, es un problema esto. Es decir, bueno, se estima que las personas que inician el consumo fundamentalmente de marihuana están en esta franja etaria, ¿no? Iniciar el consumo, ¿no? Es decir, entre los 13 y los 17 años. Entre los 13, plena etapa en donde se está desarrollando el cerebro. Recuerden de esto del sistema endocannabinoide que les planteaba, esta invasión abrupta de tetrahidrocannabinol en el cerebro, con estos dificultad para la concentración, en la memoria, digamos, para la capacidad de aprender nueva información, ¿no? Y la posibilidad de adicción a la marihuana. Bueno, ¿cuándo sospechar que nuestros hijos están en riesgo, ¿no? Es decir, bueno, si notamos algo raro en los ojos, ¿no? Estos ojos inyectados, ¿no? Esta mirada, ¿no? Como somnolienta. También, bueno, ¿qué signos nos pueden alertar, ¿no? Es decir, no estos signos aislados, sino una sumatoria, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, problemas en la escuela, rebelión desmedida, cambios de amigos que no los quieren traer a casa, no quieren saber nada, no sabemos qué amigo tiene, no, que venir, pero no nos invita, no quiero. Es decir, desorden, desinterés, energía general baja, digamos, un síndrome de desmotivación suele hablarse respecto a marihuana. Está todo bien, digamos, ¿no? Como la garompa, ¿no? No pasa nada, está todo bien. Y el otro tema es encontrar sustancias entre las pertenencias de nuestro hijo. Yo les pregunto a ustedes, ¿les parece correcto que los padres revisemos las pertenencias de nuestros hijos adolescentes? No sé, levante la mano, acá veo cabezas que se mueven, levante. ¿Quién le parece que es correcto y quién le parece que es incorrecto? Fíjense, son pocas las manos que se levantan, ¿eh? Es decir, acá aparece el derecho de los niños. Los niños de 12 años tienen derecho a su privacidad y a guardar marihuana en su bolso. Y los padres no tenemos derecho a revisarles el bolso para ver si sospechamos que tiene marihuana. No tenemos derecho. Yo le decía, sí, tenemos derecho, revisémosle el bolso. Yo he visto situaciones tales, es decir, como... bueno, fíjese lo que... Bueno, no sé por qué me viene esto a la mente, pero bueno, lo veré con mi analista el viernes. Pero es decir, cómo yo he observado, es decir, pacientes infieles, ¿no? Que el inconsciente los traiciona y se olvidaban, digamos, el correo electrónico abierto de su amante que le mandaba fotos, etcétera, cosas. El inconsciente, ¿no? Es decir, me olvidé el mail abierto y mi mujer me lo descubrió. O a la inversa, ¿no? Pero las mujeres, bueno, sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Las mujeres son infieles o no? Bueno, no sé, acá Juan Pablo comentaba que se estaba discutiendo, es decir, este tema, bueno, ¿qué piensa el hombre de la mujer? ¿Qué piensa la mujer del hombre? Bueno, yo respecto de la mujer, yo pienso que no se puede confiar en un animal que sangra una vez por mes y no se muere. No se puede, de ninguna manera. Bueno, los desperté, me parece. O desperté a las mujeres, por lo menos. Esto se llama ganando amigos. Ganando amigos.
Bueno, y así como digamos, desde un acto fallido, digamos, una persona, un marido, una mujer infiel, se olvida el correo electrónico, ¡oh! Y el marido lo descubre, o la mujer lo descubre. También a veces sucede, yo he visto, decir, cómo chicos, es decir, dejan la marihuana arriba de la mesita de luz. Es decir, pero ¿qué implica este acto fallido? Este acto fallido implica, papá, mamá, ayúdenme. Me está manejando la marihuana a mí. Yo no manejo a la marihuana me está manejando a mí. Ayúdenme. Como acto fallido. No me di cuenta. No, bueno, erupción del inconsciente, ¿no? Y bueno, muchas veces hay personas que no pueden plantear en su matrimonio, algo tenemos que cambiar, este matrimonio no va más. Por suerte ahora tenemos el divorcio express. Pero los tribunales están cerrados ahora, no se levanten de la silla, por favor. Es decir, bueno, a veces no se pueden plantear en el matrimonio, decir, bueno, discutir para construir qué tipo de matrimonio queremos, y bueno, que aparece la infidelidad y pum, el mail abierto. Pedido de ayuda. A veces la infidelidad es un pedido de ayuda. O sea, cuando los hombres somos infieles, le estamos pidiendo ayuda a nuestras mujeres. ¿Entienden lo que les quiero transmitir? Esto se llama ganando amigos. Bueno, ahora si le encontramos esto a nuestro hijo, yo les diría contratemos un abogado. Contratemos un abogado. Y si le encontramos esto, pensemos en la posibilidad de irnos del país, ¿no? O contratar un buen estudio de abogado, ¿no? Es decir, bueno, la decisión de pedir ayuda cuando hay problemas respecto del abuso de sustancias, de la dependencia de sustancias, no es fácil, no es fácil. Muchas veces primero hay que reconocer, es decir, que acá hay un problema, ¿no? Es decir, hay que vencer prejuicios al respecto. Y sí es importante tener en cuenta que mientras más rápido pedimos ayuda, mejor es. ¿Por qué? Porque, es decir, en la medida en que un adolescente consume marihuana diariamente durante más tiempo, este circuito de recompensa que se genera en el cerebro resulta más difícil de romper. Esto es como yo a veces pongo la metáfora del caminito de hormigas. ¿Algunos de ustedes tienen jardín y han visto el caminito de hormigas negras que deja el pasto ahí, ¿no? Que las hormigas caminan fácilmente por ese caminito, van y vienen rápido? Bueno, esos circuitos como esos se generan en nuestro cerebro, en donde, es decir, desaparece la marihuana, aparece la necesidad y rápidamente la búsqueda de, decir, bueno, mientras más rápido, mejor. Que así sería como no dejar que el pasto deje de crecer y que ese camino sea tan fácil para la marihuana. Bueno, Prochaska y un grupo de colaboradores planteó lo que él llamó un modelo de fase de cambio de conducta en relación a cualquier conducta. Y en este caso podríamos pensar lo planteo como en relación a la dependencia de la marihuana, o al abuso de marihuana si quieren, que el abuso que puede llevar después a la dependencia. Y este autor planteó en primera instancia una fase de precontemplación. ¿Qué quiere decir esto? La persona no contempla el problema, o la familia no contempla el problema. Es decir, no hay problema, no, si yo lo manejo, yo fumo un porrito de vez en cuando, no pasa nada. No hay ningún problema. ¿Qué pasa? Un porrito, es decir, si hace bien, si yo veo páginas web por todos lados, me venden semillas, me venden plantitas, es decir, veo el grow shop ahí acá la media cuadra del consultorio del doctor Cáspara, 2 cuadras de diagnóstico Maipú de Vicente López, no pasa nada, un porrito de vez en cuando no pasa nada. Precontemplación, yo lo manejo la marihuana. Contemplación, es decir, estoy teniendo problemas, veo que tengo problemas, me va mal en el colegio, es decir, no veo que no me siento bien anímicamente, ¿no? Empiezo a fracasar. Es decir, existe evidencia muy clara respecto también al abandono, la tasa de incidencia de abandono escolar en relación a la marihuana. Veo que tengo problemas, esto me está trayendo problemas, contemplo. Sí, bueno, después ¿cómo me preparo para resolver esto? ¿Cómo me preparo? Prepararme para resolver esto. Acepto que tengo un problema y me preparo. Me pongo en acción, dejo de fumar marihuana. ¿Y cómo pasar a la fase de mantenimiento? ¿Cómo me mantengo sin fumar marihuana? ¿Sí? Pero hay quienes este modelo de fase de cambio de conducta lo llamaron el modelo a puerta giratoria, porque la persona puede recaer. Es decir, qué importante es no entrar para poder recaer. Yo soy un experto en dejar de fumar tabaco. Dejé de fumar montones de veces. Es decir, tengo una adicción a la nicotina. Es decir, el que es fumador va a ser fumador toda la vida. Fumando o sin fumar, es decir, las posibilidades de recaer.
y lo mejor es no entrar. Y sí, sin duda alguna la salud emocional afecta la prevención, la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, las disfunciones familiares, los trastornos por estrés. Es decir, todas estas son cuestiones que pueden hacer que nuestros hijos adolescentes, digamos, busquen en una sustancia alivio, llámese marihuana o llámese alcohol, y poder empezar a abusar y a depender de esas sustancias. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer los padres al respecto? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, ¿no? Unos minutitos más. ¿Cuáles son? Lo que tenemos que hacer es tratar de bajar los factores de riesgo y trabajar sobre esto en nuestras familias y en todos los ámbitos que nos resulte posible. Es decir, ambientes caóticos en el hogar. ¿Cómo generar una familia armónica? Fracasos en la actividad escolar, apoyar a nuestros hijos al respecto para que, digamos, les vaya bien, aumente su autoestima, mejoran al respecto, ver qué tipo de ayuda necesitan. Falta de apego y cariño mutuo como factor de riesgo para el abuso de sustancias. Insuficientes conocimientos para hacerle frente a la vida cotidiana, es decir, cómo fortalecer a nuestros hijos respecto de esto. Afinidad por compañeros que abusan de sustancias, es decir, esto es un factor de riesgo. Y si pues, se ve algo como normal, natural, bueno, si todos fuman marihuana, ¿por qué no voy a fumar yo? Si todos se ponen en pedo hasta casi llegar al coma, y bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Y la percepción de que en el marco familiar y social esto está bien visto. ¿Sí? Se aprueba el uso de marihuana, se aprueba el abuso de alcohol, es decir, está todo bien. Los padres nos ponemos en pedo, los padres fumamos marihuana delante de nuestros hijos. Entonces, bueno, factores de riesgo. La idea es bajarlos. ¿Y cuáles son los factores de protección? La idea es aumentar, digamos, promover los factores de prevención para que nuestros hijos no caigan en el abuso o la dependencia de la marihuana. Lazos fuertes y positivos dentro de la familia. Vigilancia por parte de los padres, es decir, esto de los derechos de los niños, revisemos a nuestro hijo de 15, 16 o 17 años el bolso a ver si sospechamos realmente que está consumiendo alguna sustancia, se lo revisamos. Sí, tienen derecho los niños, sin duda alguna, pero los padres también tenemos derecho a cuidar a nuestros hijos adolescentes. Reglas claras de conducta que se aplican constantemente en la familia. No, una vez sí, otra vez no, una vez sí, otra vez no, papá, mamá no se ponen de acuerdo, no, yo hablo con mamá, pues mamá me deja, pues papá no me va a dejar, entonces me filtro y los hijos buscan la fisura, ¿no? Son muy hábiles para eso. Éxito en la escuela como factor de protección, lazos fuertes con instituciones prosociales, lo que fuera, deportes o organizaciones no gubernamentales que ayudan, como la Fundación Diagnóstico Maipú, u otros, bueno, lazos fuertes con instituciones prosociales. Y la adopción de normas, ¿no?, contra el abuso de sustancias. La inmediatez del placer. Los seres humanos buscamos el placer inmediato. Es decir, mi esposa no para de criticarme la panza que tengo. Es decir, ahora yo me como un alfajor, voy a decir la marca, con permiso de ustedes, Cachafaz, que me encanta. Me como un alfajor Cachafaz y inmediatamente tengo placer. Ahora, si yo quiero bajar esta panza, tengo que hacer dieta, cuidarme, comer sano, durante un largo periodo de tiempo, o sea, tengo que posponer el placer, ¿sí? Si yo fumo un cigarrillo de marihuana, no me voy a volver adicto inmediatamente, ni nada por el estilo. Puedo tener toda una serie de sensaciones placenteras al margen de estos trastornos en la memoria y la concentración. Es decir, los seres humanos tendemos a buscar el placer inmediato. Y las consecuencias negativas son tardías. No es que yo fumo un cigarrillo de marihuana y inmediatamente voy a ser adicto a la marihuana. No, son tardías. Y eso otorga una falsa sensación de seguridad. Es decir, bueno, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos a posponer el placer? Pero ya desde los 3 años, la etapa de los berrinches. Quiero el chocolate ahora. No, mi amor, el chocolate después de comer. Comer toda la comida, después tenés el chocolate. Posponer el placer. Es decir, Ramón Vallés, un psiquiatra español, hablando de este tema de la dificultad del ser humano para posponer el placer, plantea que si inmediatamente después de una relación sexual apareciera un bebé en la cama y recién después de 9 largos meses surgiera un orgasmo, seguramente aparecería un gran desinterés por las relaciones sexuales. La inmediatez del placer. Bueno, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos a posponer el placer? ¿Sí? Bueno, los programas de prevención. Los programas de prevención no son un gasto, son una inversión. Son una inversión.
son rentables. Se estima que por cada $1 que se invierta en prevención se ahorran $5 de gastos en salud, pero programas de prevención eficaces. No nos chupamos el dedo ya y no podemos dejar de pensar en que tenemos que tratar de ver, hablar, escuchar, decir, plantear estos temas y tenemos que poder discernir entre los que son programas de prevención eficaces y de poder diferenciarlos de lo que tienen encanto cultural o político, que quedan lindos. Debemos discernir esto. Bueno, les agradezco mucho su atención.